potencia conjuntamente con el generador de líneas, con el generador y las líneas de transmisión, en este caso, es uno de los componentes más importantes en los sistemas eléctricos de potencia, ¿sí? Su trabajo, su función varía, ¿no? Según el sistema de generación vamos a tener transformadores que elevan la tensión y también hay reductores, ¿no? En todo caso vamos a tener que analizar cada uno de ellos y también sus características de acuerdo al trabajo que se realice, ¿no? Entonces vamos a tener transformadores debido a la potencia eléctrica que es proporcional al producto de la tensión y la corriente para un nivel especificado. Se pueden tener varios niveles, en este caso de corriente, y luego elevarlos, ¿no? A niveles de tensión con la ayuda de un transformador, ¿no? De la misma forma se pueden obtener niveles bajos de tensión, ¿no? Y elevados niveles de corriente. Con la ayuda de estos transformadores nosotros podemos variar los parámetros de lo que es la corriente y la tensión. Entonces los transformadores, en este caso es justamente lo que vamos a ejecutar, ¿no? Para poder trabajar, nosotros tenemos la estación generadora, de ahí enviamos en alta tensión, llegamos a la subestación y lo reducimos, ¿no? En todo ese trayecto encontramos al transformador. ¿Y cómo interviene en el curso de potencia? El detalle está aquí, que cuando utilicemos este transformador tiene que estar de acuerdo a la potencia que vamos a transmitir. En todo caso, si el transformador es de menos capacidad, vamos a tener problemas, ¿no? En las pérdidas con flujos de potencia, ¿no? Entonces, cabe indicar que el transformador es uno de los elementos más eficientes, en este caso, del sistema eléctrico de potencia, ¿sí? Más eficientes. Como consecuencia de ello, el desarrollo de los sistemas de potencia modernos se ha reflejado avances en el diseño de transformadores, ¿sí? Dentro de las máquinas eléctricas, el transformador es uno de los más eficientes, ¿no? Es uno de los más eficientes, ¿sí? También se ha dado el resultado de una amplia variedad de transformadores. Por ejemplo, tenemos acá, en kVA, tenemos hasta cientos de MVA, ¿no? En cuanto a lo que es potencia aparente, ¿no? Entonces tenemos transformadores de diferentes potencias, ¿no? Tenemos una gama bastante amplia en lo que son sus aplicaciones. Tenemos aquí, por ejemplo, en la vista, tenemos un circuito equivalente de un transformador ideal. Eso es lo primero que vamos a ver, ¿no? Un transformador ideal, recordando un poquito del curso de máquinas y relacionándolo con potencia en todo caso, ¿no? Consideramos que un transformador, en este caso el más simple de todos, es un transformador monofásico ideal, ¿no? Tenemos sus arrollamientos, un transformador tiene sus bobinas, el primario y tiene su bobina el secundario, ¿no? Tal como se muestra en la figura. Es el más elemental, ¿no? Pero estos transformadores son una maravilla en tecnología, ¿no? Porque imagínense, trabaja con una tensión, digamos, en baja, 220 voltios, y luego lo eleva, ¿no? Simplemente, y también lo reduce, ¿no? O sea, varía la tensión. Eso nos ha servido bastante en lo que es la parte eléctrica, ¿no? Para variar los parámetros de la tensión, ¿sí? Entonces tenemos acá la tensión de entrada U1 y 1 y número de vueltas N1. Esto se ha logrado relacionar, ¿no? O sea, que el número de vueltas interfiere o tiene que ver bastante la entrada con la salida, ¿no? Con el número de vueltas de salida. Imagínense lo que hemos desarrollado ahí, ¿no? Luego acá tenemos lo que es en la salida una respuesta, ¿no? Una tensión, una corriente y una tensión, ¿no? Se puede poner una impedancia, ¿no? Que es el consumidor. ZL es nuestra carga, pues, el usuario. En todo este trayecto se utiliza ese núcleo ferromagnético, ¿no? Que ya conocemos, y a través de ello trabaja ese flujo magnético, ¿no? En la parte eléctrica, entonces tenemos acá que el flujo magnético es la maravilla, ¿no? Es lo mejor que se ha tenido y lo que se puede tener aquí, ¿no? Para poder transmitir la energía eléctrica del punto A al punto B. Imagínense, en alta tensión también existe lo mismo, ¿no? En alta tensión se transmite la corriente eléctrica aquí, o sea, quiere decir que la bobina de este primario no hace contacto con la bobina del secundario. En ningún momento hace contacto. Lo único que hace contacto indirecto, ¿no? O sea, crea ese campo magnético. Ese campo magnético es el que lleva la corriente eléctrica, ¿no? Lleva ese magnetismo, ¿no? Desde el primario al secundario. Imagínense, y se ha logrado una alta eficiencia, o sea, que quiere decir que se puede transportar la energía, ¿no? ¿Ok? Entonces, del primario al secundario. ¿Ok?
Entonces acá este núcleo es importante, ¿no? En los diseños ideales, ustedes han podido leer, también hay núcleos de aire, ¿no? Pero esos tienen otras características especiales, ¿no? En todo caso, nosotros estamos utilizando acá materiales ferromagnéticos, ¿no? Con los cuales se construyen estos transformadores, ¿no? Bien, entonces los datos importantes tenemos aquí, ¿no? Tenemos acá la tensión, entonces los datos tenemos ahí, ¿no? U1 que viene a ser tensión en el devanado primario, U2, tensión en el devanado secundario, N1, N2, número de espiras, ¿no? Luego tenemos aquí, se escucha cuando tocan aquí el timbre, jóvenes, o sea, cuando la alarma, cuando alguien quiere ingresar, ¿sí? No, No, no se escucha, ingeniero, ingeniero. no se escucha, ingeniero. Sí, porque yo tengo acá una alarma que estoy hablando y timbre a cada segundo. Es como un timbre, o sea, en la computadora como un timbre que tengo. Todo. No, ingeniero, a usted se le Ah, escucha ya. porque como usted es el creador de la sala, usted tiene el permiso para eso. Claro, sí, en esos sentidos sí, pero jóvenes, hay que ponernos de acuerdo, darnos un plazo de unos 10 o 15 minutos para poder ingresar y después ya no insistir en todo caso, ¿no? Y si no, si no, vamos a estar interrumpiendo, porque yo estoy hablando y toca el timbre, ¿sí? En cualquier momento. Hay jóvenes que ingresan incluso 10 minutos para terminar la clase, solamente para la asistencia. Por ejemplo, ahorita que va a ingresar un joven, ustedes van a ver quién es. Estoy haciendo la clase, tengo que paralizar un minuto porque están ingresando varias personas. Y como este grupo es bastante amplio, en todo caso, no pueden ingresar todos tan rápido. Tengo que dar un poquito margen de tiempo. A ver, tenemos ahorita 40 personas, pero es más, el repertorio son 60. Ah, no, 51, 51. Ah, más Cabrera, 52. Son 52 personas, son bastantes. Para ingresar en 10 minutos también es un poquito difícil, ¿no? A veces yo los dejo que se junten un poquito, no los atiendo a uno, sino que se junte un grupo de 10 o de 15 y ingresan todos juntos. Pero ahorita están ingresando de uno en uno, todavía van a ingresar, estamos en 41, a 51 falta 10 personas más, 10 personas más. Pero no ingresan por las 7, ingresan son las 8, ¿no? Ingresan todavía después. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar ya. Entonces espero que ya no, ya hayan ingresado todos los que iban a ingresar hoy día. Bien, continuamos. Entonces estamos hablando sobre las tensiones, ¿no? Número de espiras primario, secundario. Tenemos acá las Ingeniero, disculpe, corrientes. ingeniero, disculpe, ¿me escucha? Sí, Ávila, te escucho. Ingeniero, disculpe, quería comentarle algo. No sé si el trabajo que nos ha dejado podría darnos un día más para enviarlo. El trabajo lo pueden enviar ustedes después, si va a salir la fecha de entrega. O Eh, sea, ya hay una fecha que se ha establecido. En todo caso, esa fecha ya está dada. Lo que sí lo puedes entregar después, no lo voy a cerrar yo, solamente va a aparecer con retraso. Cuando yo califique, entonces voy a mirar ahí si lo entrego a tiempo o retraso, ¿no? Retraso es evidente que si vas a tener 15, ya tienes 14, según los días que te retrases, ¿no? oh, bueno, ingeniero, gracias. Sí, así es. Bueno, ya, ingeniero, gracias por aclarar mi duda. No, sí, o sea, con retraso yo te acepto, no lo voy a bloquear el sistema. No, no, sí lo recibo, hasta incluso ahí a una semana después Ok, pones que ingeniero, ya, entregaron, gracias. ¿ok? Ya si lo entrega una semana después, ya, eh, ¿qué me quedaría decirle? Pues, ¿no? No le voy a rechazar. Entonces ya tendrá otra nota, ¿no? ¿Ok?
Bien, jóvenes, ahora sí continuamos, ¿ya? Pero he ingresado todos. Tenemos aquí la corriente I1, entonces estamos hablando que la corriente que ingresa va a ser la corriente en el devanado primario, I1, sí, ya conocemos eso, ¿no? La corriente en el devanado secundario, luego tenemos acá el flujo magnético. Esta es la maravilla, ¿no? La tecnología, en todo caso, ese flujo magnético, ¿no? Ese campo magnético, si nosotros pudiéramos darle otro uso, todo lo que se podría hacer, ¿no? Proyectos de investigación y desarrollo, la tecnología, en todo caso, ¿cómo podríamos aprovechar este flujo magnético? Este flujo magnético se lo está utilizando en los dispositivos electromecánicos, ¿no? Electromagnéticos, ¿no? Por ejemplo, en el contactor, en los relés, en las bobinas, ¿no? Ahí se está utilizando este flujo magnético, ¿no? Para activar ello, ¿no? También podríamos utilizar en algunos sensores también, ¿sí? Algunos sensores también, sensores magnéticos, ¿no? ¿Ok? Ahora, si podríamos aplicar darle más aplicación, también, ¿no? Todo lo que son electroimanes, ¿no? También se puede fabricar con este flujo electromagnético aprovechando, podemos tener los imanes artificiales, ¿no? Entonces ahí se puede darle más. También se utilizan los motores eléctricos, ¿no? Ese flujo magnético en los generadores, ¿sí? Ahí también se utiliza ese flujo magnético, ¿no? Para poder hacer girar, ¿no? La maravilla de la mecánica ha sido la parte de la eléctrica, es hacer girar ese rotor, ¿no? Y obtener ese movimiento circular, ¿no? Y aprovechar esa energía para mover, ¿no? Para mover las máquinas, ¿no? Y hacer diferentes tipos de trabajos, ¿no? Eso es lo que es el mundo de la electricidad, prácticamente es una forma de cómo podríamos utilizar la electricidad con este flujo magnético, ¿no? Luego tenemos acá el Z2 que viene a ser la impedancia, ¿no? Impedancia de la carga, ¿no? Z2 o ZL. Bueno, no hay problema, es el ZL, la carga. Para que pueda circular la corriente eléctrica, el circuito tiene que cerrar. Un circuito abierto no hay flujo de corriente, ¿no? Entonces hay pruebas que se hacen en los transformadores, ¿no? A circuito abierto también hacemos a cortocircuito, ¿no? Ok. Vamos acá. En condiciones ideales, eh, podemos indicar lo siguiente, ¿no? El flujo magnético varía en forma sinusoidal. En forma ideal. Eso es lo que se busca, ¿no? En el osciloscopio, cuando hemos hecho laboratorio de circuitos en todo caso, ¿no? Entonces ahí tenemos, incluso en el mismo circuito, ¿no? Para hacer la semejanza se ha buscado la onda senoidal, ¿no? La forma sinusoidal, que es la más aproximada a la forma real. Pero también en el osciloscopio, ¿no? Podemos ver la onda también cómo es realmente, ¿no? Luego tenemos otras propiedades, ¿no? La permeabilidad magnética del núcleo, que es infinita, por lo tanto el flujo magnético es concatenado íntegramente en los devanados, ¿no? Sin que exista un flujo de dispersión, o sea, las pérdidas son mínimas, dicho de otra manera, ¿no? Luego tenemos acá la resistencia en los devanados, es despreciable, ¿no? No ocasionando pérdidas por efecto Joule, ¿sí? O sea, en el ideal, ¿no? No hay efecto. En el mundo real sí hay un calentamiento, el transformador calienta, ¿no? De acuerdo a la potencia, pero ya se le pone su sistema para controlar ello, ¿no? Para controlar el efecto de Joule. Entonces, los voltajes incluidos en cada devanado dependen de la forma en que varía el flujo y el número de espiras. Entonces, ¿cuáles son las relaciones matemáticas que se tienen establecidas, no? Estas reglas matemáticas no son creadas porque uno lo ha indicado así, ¿no? Sino son pruebas que se han realizado y son constantes que se repiten, y esas constantes que se repiten se establecen como fórmulas, ¿no? Entonces establece que la tensión es igual a N1, derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿no? N1, variación del flujo en el tiempo. Esto de derivada significa variación del flujo en el tiempo. Luego tenemos acá de donde podemos decir que N1 es igual a N1 como variación del flujo en el tiempo. Listo, una fórmula alfa. De la misma manera podemos hacer en el secundario, ¿no? O sea, si nosotros tenemos acá que U1 es a N1, entonces acá también podemos decir que U2 es a N2, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Entonces acá tenemos la variación del flujo con respecto al tiempo, variación respecto al flujo del tiempo, entonces alfa podemos igualar a beta, ¿sí? Y de donde podemos establecer ello, ¿no? Justamente viene ahí.
Entonces ahí diríamos que U1 es a U sub 2. Aquí hay un pequeño, aquí hay que corregir un poquito, ¿no? Acá hay algo que está escrito. Hay que corregir acá un pequeño detalle. U1 es a N1 acá. Acá es N1. U1 es a N1, como U sub 2 es igual a N2, ¿no? O sea, la tensión al número de espiras, tensión al número de espiras en la entrada y en la salida. ¿De dónde podemos relacionar, no? Solamente tensiones y solamente número de espiras, ¿no? En este caso vemos que son directamente proporcionales, ¿ah? Aumenta la tensión, aumenta el número de espiras, reduce la tensión, reduce el número de espiras, o sea, son directamente proporcionales. O sea, darle más vueltas, podemos elevar la tensión, reduce el número de vueltas, reducimos el nivel de tensión. ¿Ok? Y luego también podemos hacer lo mismo con la corriente. ¿Y cómo lo pasamos ahora con la corriente? Porque acá tenemos la fórmula. ¿Cómo podemos relacionar ello con la corriente? ¿Sí? Bien, entonces tenemos acá en la formulita, nos dicen ahí que N1 con la corriente ocurre de manera inversa. O sea, tenemos acá que N1 por I1 es igual a N2 por I2. ¿Sí? Y es de manera inversa con la corriente. ¿Por qué sería inversa con la corriente? La ley de Ohm, ¿no? I, R, ¿no? Sería B sobre I. Con uno es directo y con el otro es inverso. ¿Ok? Listo, vámonos aquí a lo siguiente. Entonces tenemos aquí las consideraciones básicas. Todo esto lo hemos visto en el curso de máquinas, pero vamos a ir avanzando. Vamos avanzando en todo caso. Finalmente, tomando en cuenta las anteriores consideraciones, se obtiene que el circuito eléctrico del transformador ideal podríamos considerarlo de la siguiente manera, ¿no? Tenemos acá entonces la fuente de tensión, tenemos acá la tensión de salida, su Z y entradas y salidas, correcto. Pero aquí ya lo vemos como que lo estamos separando, ¿no? Ya vamos a dibujar todo el conjunto, ¿no? Si no lo vamos a poner por separado. Hasta encontrar lo que se denomina el circuito equivalente. Y ahora vamos a ver el circuito equivalente de un transformador real. En el caso de estos transformadores, debemos tener en cuenta las características reales del transformador. ¿Y cuáles son esas características reales? El flujo magnético creado es producto de la existencia de la corriente de magnetización. Entonces vamos a tener acá una corriente IM, ¿no? Que circula en el devanado del primario. ¿Ok? Luego las pérdidas en el núcleo, o sea, si había pérdidas, ¿sí, no? PFE, ¿no? No son nulas. Ellas son debidas a la histéresis, ¿sí? Debido al cambio cíclico de la dirección de flujo. Aquí vamos a tener esas pérdidas. Y las corrientes inducidas en el núcleo, ¿no? Las corrientes Foucault, ¿sí? P sub F. La resistencia propia de los devanados genera sus pérdidas también. O sea, ese devanado, en todo caso, esa bobina tiene su propia resistencia, también tiene su pérdida, ¿no? Genera sus pérdidas. Y esas pérdidas se denomina por efecto Joule. Y por lo tanto tendríamos acá una caída de tensión por el paso de la corriente eléctrica. Ahora, por otro lado, también vamos acá, los materiales no son perfectos, ¿no? Los materiales tampoco son perfectos, debido a que la permeabilidad magnética del material no es infinita. Entonces, los flujos magnéticos que atraviesan a cada uno no son iguales, ¿no? Esto es debido a que existe un flujo de dispersión. En este caso sería con respecto al aire. ¿Bien? Listo. Este flujo de dispersión provoca una caída de tensión, ¿no? Ese flujo de dispersión provoca caídas de tensión, que viene a ser proporcional a la corriente y a la constante de proporcionalidad, ¿no? Conocida como reactancia de dispersión. Cosa que ocurre con ambos devanados, y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, entonces el circuito equivalente sería el siguiente, ¿no? Ese sería el circuito equivalente exacto. A ver cómo sería. Entonces tenemos acá la tensión, listo. Tenemos resistencia, sí, hay una resistencia. Vamos a tener por efecto de esa resistencia, tiene su efecto también
reactivo, ¿no? Entonces, es una reactancia debido a la bobina, ¿no? Y vamos a tener aquí un RC y un IC, ¿no? JC también, ¿sí? Entonces vamos a tener acá como una especie de bobina adicional y vamos a tener finalmente la tensión de salida E1, ¿ok? Entonces aquí tenemos todas las pérdidas, ¿no? Una reactancia de pérdidas, en todo caso una RC y JM, que nos van a simbolizar las pérdidas en el sistema, en este caso básicamente en el primario, ¿sí? Entonces ese RC van a ser, entonces eso va a representar nuestras pérdidas, ya sea por el efecto debido a la corriente de magnetización, ¿no? Que está creada en el primario y las pérdidas en el fierro, en el núcleo y el efecto de la histéresis, ¿no? Entonces vamos a tener acá en el devanado simbolizado de esta manera, ¿no? Y luego en el secundario, ¿qué tendríamos? Solamente tendríamos nuestra impedancia de salida, una impedancia de entrada, una impedancia de salida, nuestra corriente de salida y nuestra tensión de salida, ¿no? Y aquí tendríamos un E sub 2, que entre comillas serían las tensiones ideales entre estos dos puntos de acción. ¿Correcto? Entonces vamos a tener acá lo siguiente, las tensiones U1, ya hemos visto que son las tensiones tanto en el primario como en el secundario. Las corrientes I2 son las corrientes de primario y secundario. R1 y R2, ¿qué serán? Las resistencias, ¿no? De los devanados, tanto del primario como del secundario. Esta I'2 sería la corriente reflejada en el lado del primario. Esa corriente reflejada sería esta de acá, ¿no? Después, o sea, es la corriente que va a salir, ingresa I1, pero por acá hay una corriente que se está yendo hacia el lado donde estamos perdiendo, todo, entre comillas, ¿no? Entonces, solamente vamos a entregar el I'2. Entonces, ese I'2 es la corriente, ¿no? Bueno, cuando pase, es el I'1, okay, a ver. Este sería el I'2. I'2, cuando haga la transformación, va a salir I2. Listo. Luego vamos a tener acá X1 y X2, que vienen a ser las reactancias, ¿no? Reactancias de ambos devanados. RC viene a ser la resistencia que representa las pérdidas en el núcleo, ¿sí? Y XM viene a ser la reactancia de magnetización. Y Z2 es la carga, ¿sí? Entonces ahí tenemos las pérdidas en el núcleo y la reactancia de magnetización. Vamos a hacer un circuito y un análisis de ello, ¿sí? Entonces, el circuito, podemos decir, en el circuito primario, que podríamos observar ahí, que la corriente I1 que ingresa va a ser a un I sub 0 más un I2 prima. ¿Cuál es ese I sub 0? Regresamos al diagrama. ¿Cuál es ese I sub 0? A ver, borramos todo lo que no se utiliza. Limpiamos todo en todo caso. Ya está. El I sub 0, acá hacemos solamente las leyes de Kirchhoff, ¿no? Entonces analizamos aquí. Tenemos el I1, tenemos acá el I'2, ¿no? La corriente que va a salir en todo caso. Y tenemos por aquí que va a bajar una corriente. Esta corriente es la I sub 0. Entonces la suma del I sub 0 más I'2 va a ser igual a I1. A su vez también estamos viendo acá, podemos ver a la vez también que I0 va a ser igual a I sub C más I sub M, ¿correcto? Se va a subdividir también, ¿no? ¿Ok? Listo. ¿Estamos ahí? Hola. Hola, hola. Sí, ingeniero. Sí. Ingeniero. ¿Ya están listos ya para trabajar? En la siguiente hora continuamos con la exposición. Ok, entonces, en la siguiente hora continuamos con la exposición. Vamos acá, entonces aquí ya sabemos de dónde viene esto. Entonces ya sabemos que es la ley de Kirchhoff, ¿no? La I1 se está dividiendo en dos nada más, ¿no? No hemos hecho nada de ello, solamente lo estamos expresando. Ok. Listo, pero esta está relacionado con esta está relacionada con la carga del secundario. También eso lo vamos a ver, ¿no? Es decir, si se incrementa la carga en el secundario, se traduce un incremento en la corriente I sub 2. O sea, esta I'
2, es justamente la que va a reflejarse, ¿no? La que se va a enviar, en este caso, va a crear el campo magnético para pasar al secundario, ¿no? Entonces, esas dos están directamente ligadas, podemos decir, ¿no? Más directamente ligadas. Asimismo, el incremento de la carga debe de tener mayor caída de tensión interna en el transformador, ¿no? O sea, mayor regulación de tensión. Y por lo tanto, menor tensión en los bornes del secundario. Ahora, bueno, no es práctico trabajar con dos circuitos eléctricos. No podemos separarlo, tanto primario, secundario, hacerle dos pérdidas. ¿A qué se refiere? Lo pongamos todas las pérdidas, lo recomendable es que hagamos pérdidas en un solo lado de ellos, porque también acá podríamos poner pérdidas en el secundario, ¿no? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Habrá pérdidas en el secundario, un circuito igualito? Un circuito de pérdidas, aquí también se puede poner, ¿sí? También se puede poner, ¿sí? Porque no solamente es en el primario, sino de aquí enviamos, acá pasa este circuito de pérdidas y pasa, porque es el mismo paquete, ¿no? Pero eso lo vamos a ver luego. Por ahora, solamente estamos considerando las pérdidas en el primario, ¿no? Estamos considerando que todas las pérdidas están en el lado del primario, ¿no? ¿Y el secundario qué? Bueno, en este caso salida, carga, no hay pérdidas. No lo estamos considerando ahí. Okay. Indicar que no es práctico trabajar con los dos circuitos eléctricos, eso por lo tanto, y por lo anteriormente indicado, ¿no? Se hace necesario unificar ambos circuitos según lo equivalente, ¿no? Para reflejarnos las impedancias tanto en el primario y secundario. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un R', un reflejado, ¿no? Que va a ser el R1 sobre A cuadrado. Luego vamos a tener un X', X1 sobre A cuadrado. O sea, con la relación de transformación en todo caso, ¿no? Igual el RC' con su reflejado, ¿no? ¿Ok? Estamos encontrando ahí todo en el lado del primario, ¿ya? Ahora, R1' y X1', ¿qué son? Es la resistencia del primario reflejado en el secundario. Y el X' viene a ser el reflejo en el secundario, ¿no? Y A viene a ser la relación de transformación reflejada en el secundario. O sea, lo que les he comentado, ese RC y XM que estaba en el primario, ahora lo vamos a tener en el secundario. En todo caso, ¿qué vamos a hacer, profesor? ¿Qué ha pasado? Entonces, todo lo estamos llevando a un solo circuito. No vamos a trabajar así, dos circuitos, miren. A eso se refería. Tenemos dos circuitos, miren. Tenemos uno y dos. Entonces, lo que hacemos, todo lo pasamos al lado del primario o todo al lado del secundario. Entonces, en este caso, todo se está reflejando y lo estamos pasando al lado del secundario. De tal manera que esta es la impedancia del primario, ¿no? Esta es la impedancia del primario. JX1, R1, lo que estaba aquí, esta impedancia que estaba aquí, es esta que está aquí. ¿Ya? Es toda esta impedancia. Se ha reflejado en el secundario. Las pérdidas también le hemos llevado al otro lado. Entonces vamos a trabajar en el lado del secundario. ¿Listo? Acá están las pérdidas, o sea, todito, ¿no? Y esto que está aquí, es lo que corresponde al secundario. Entonces acá, las primas son los reflejados, ¿ya? Las primas es el reflejo, en todo caso, lo que se ha llevado hacia el lado del secundario. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Cómo se lleva? A través de la relación de transformación, ¿no? Mediante la relación de transformación tenemos estos reflejos. En todo caso, los llevamos a un solo circuito en un solo lado, ¿no? O sea, el lado primero, ¿cómo quedaría? Limpio, como que no tuviera nada, miren. No hay nada, porque todo ha sido llevado al lado del secundario, ¿correcto? Entonces acá este U1 y este E1, miren acá, ¿cómo sería? Sería perfecto, si este es 10, este será 10, este es 100, este es 100, porque todo lo hemos pasado al otro lado, ¿correcto? Y aquí cuando pasemos la relación de transformación, entonces lo pasamos como si fueran ideales, perfectos, ¿no? Entonces, y a partir de allí trabajamos con todo lo demás. Este sería el circuito equivalente reflejado en el lado del secundario. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Se ha entendido? El RC y el XM, ¿qué representan? Pérdidas, ¿no? En el núcleo y lo de magnetización. Entonces, ahí tenemos las pérdidas. Entonces, todo está en un solo lado, nada más. Listo, seguimos entonces. Seguimos.
Dado que en la práctica RC, en este caso esas pérdidas, ¿no? En todo caso es mayor que R1, RC nos dicen es mayor que R1 y XM es mayor que X1, la rama magnetizante, en este caso miren, la rama magnetizante, la rama Shunt, se ignora en los estudios de flujo de carga. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener tanto en cortocircuito y estabilidad. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el circuito? Miren, este es el motivo, ¿no? Porque son mayores. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a quedar con el siguiente circuito entonces. Nos va a quedar acá un RE y un JXE, que supuestamente es el equivalente, ¿no? Del resultado total, el R1, el R2, el X1, el X2, ¿no? Resultado. ¿Ok? Y tenemos acá las tensiones. ¿Como que se ha simplificado el circuito? Sí. Entonces tenemos el circuito equivalente aproximado. Este es es aproximado, tampoco no es tan perfecto, ¿no? En todo caso. Y este es el transformador ideal. Bueno, acá ya quedó como transformador ideal porque ya las PRs todo ya fue trasladado hacia el otro lado, ¿no? Queda perfecto. Este RE, ¿a qué va a ser igual? Ah, el RE, miren, este RE, hemos dicho que es el resultado, ¿no? ¿De quién? De X1, de aquí, miren. Lo que se va a ir esta parte, solamente nos vamos a quedar con R1 y R2. R'1, que es la resistencia reflejada del primario en el lado del secundario. Entonces tenemos que sumar ahí R'1 más R2. ¿Sí? Aquí. RE es igual a R1' más R2. Entonces, el R1' es igual al R1, ¿no? R1', eso habíamos dicho, ¿no? Es igual a ¿quién? Al R1 sobre A al cuadrado, porque se ha pasado, ¿no? Al otro lado, con la relación de transformación. Recuerden eso, ¿sí? Lo mismo también ocurre con el X1', ¿no? Para pasar del primario al secundario, pasa, ¿sí? Este sería el X1 nada más, ¿no? Sobre el A cuadrado. ¿Listo? Si observamos eso, vamos aquí y tendríamos esto. Entonces de ahí podemos encontrar las resistencias equivalentes, ¿no? Tenemos la resistencia equivalente, ¿no? Reactancia, ¿no? Acá sería la reactancia equivalente y la resistencia. Entonces aquí tendríamos ya en función de R1, en función de R2, de X1, de X2 y en función de la relación de transformación. Al final nos quedamos con Z. ¿Cómo va a ser Z equivalente? Encuentra tú los valores y esta va a ser tu impedancia, Z. ¿Ya? Esta va a ser tu Z equivalente. Y esa Z, adivinen, ¿qué va a ser? Ese Z equivalente va a ser este de acá. Pero hay un detalle más. Hay un pequeño detalle. Seguimos acá entonces. Como las pérdidas, miren acá. En el cobre sería I cuadrado por RE, ¿correcto? Son tan bajas, miren, son tan bajas comparadas con las pérdidas de la línea. ¿Sí? Son tan bajas comparadas a las pérdidas de la línea. Entonces, ¿qué se pueden hacer? Se puede despreciar. ¿Sí? Y la resistencia de ambos devanados, entonces, quedando el transformador representado de la siguiente manera. Solamente nos quedamos con XE. Profe, tanto trabajo, ¿no? No sé, ¿por qué no nos hemos ahorrado el camino y directo nos decía XE y nos ahorramos como una hora, ¿no? Más o menos de clases, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento, es lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces, ustedes están viendo que sí existe, pero en algunos casos, en este caso se está considerando, ¿no? ¿Ok? Entonces, esas son las consideraciones del caso, ¿no? ¿Sí? Es lo que tienen ustedes que evaluar, ¿no? Entonces, tenemos acá se convirtió en este caso, ¿cómo quedó el transformador? Quedó como un transformador ideal, ¿no? Ya no hay pérdidas, ya. ¿Sí? Y solamente, ¿qué vamos a considerar acá nosotros? Vamos a considerar solamente el valor de X. Y este XE lo podemos llevar a por unidad, lo que hemos hecho al cálculo al inicio.
¿sí? Cálculos de XE por unidad. Listo, muy bien, ya quedaría ahí. Valor por unidad. ¿Correcto? Entonces acá el circuito equivalente aproximado con fines de análisis de sistemas eléctricos de potencia, entonces tendríamos acá en el punto A, ¿sí? Y en el circuito B tenemos en un sistema por unidad. Entonces cuando hacemos el análisis por sistemas de potencia, vamos a tener en la figura A. Pero si queremos trabajar en valores por unidad, se va toda esta imagen. Toda esta imagen se reduce a una sola. En todo caso, se considera de esa manera. ¿Ok? Sí, a ver, borramos todo esto para que no haya... para que se mire mucho mejor. ¿Sí? Entonces todo esto, miren, ¿ven? En uno solo. Entonces, A en B. ¿Listo, jóvenes? Ya sabemos entonces por qué se puede representar, ¿no? ¿Listo? Esto lo podemos dejar para la siguiente sesión, pero ahora sí, me gustaría darles paso para que podamos avanzar un poquito con las presentaciones de sus trabajos. ¿Sí? Hola. Jóvenes, escucho a los voluntarios. No escucho el nombre de los voluntarios. Tenemos ahora la parte 2, donde ustedes presentan sus trabajos. Ahora sí, avanzamos un poco con ello. Son 52 personas en todo caso. Ya. Podríamos trabajar de repente, miren, como hemos tocado transformadores, el grupo de transformadores monofásicos ideales, de transformadores reales, justo el tema de hoy día. Podemos aprovechar el tema de hoy día y puedes poner el grupo número 4, en todo caso, que tiene el tema 4. El señor Vizcarra, creo que está ahí, no, a ver quién está con el tema 4, Vizcarra. No, 4. A Mezquita Chisquén Eric. A Mezquita Chisquén está Vázquez, Durán Añasco y Quijandría. ¿Ok? Muy jóvenes, los escucho en todo caso. O también podría ser el de capacitancia, el número 1. ¿Sí? El grupo de Alvarado y Anapa, León Pacho, Salas y Chambe. ¿Ok? En todo caso, vamos a avanzar en este orden, ¿ya? Tema 1, 2, 3, 4. Ingeniero, buenas noches. Nosotros somos del grupo 7, pero nuestro tema es un poquito amplio y información no hemos encontrado mucho. No sé No, si podríamos exponer la siguiente semana. no, el Grupo tema 7, 7. ingeniero. No, el tema 7, transformadores de tomas variables. Eso yo voy a exponer. Justo ahorita estoy explicando transformadores, pero todavía después sigo con transformadores trifásicos, luego autotrafos y al final tomo con tomas variables. Esa sería la parte del curso también está, si no te preocupes. Yo tengo que exponer un poquito primero, si no Ok, ustedes ok, listo. se van a confundir ahí. Pero los otros temas sí podemos avanzar. Por ejemplo, impedancia de la línea de transmisión, grupo 3, ese sí podemos avanzar. Es un tema bastante fácil, entendible, ¿no? Deza, Narbona, Ceballos, Mamani Cristóbal es un tema manejable, ¿no? Aquel acaso, en todo caso, ¿no? ¿Sí? A ver, jóvenes, ¿qué dicen? ¿Los escucho? A ver, hacemos una pequeña pausa y veamos acá los trabajos, cómo van las entregas también. Voy a revisar. Trabajo de investigación. Ya, participantes, enviados, entregados. Inge, ¿hasta cuándo tenemos para entregar la tarea, ingeniero? Tiempo restante, 2 horas, 22 minutos. Ya le dije el tiempo. Ahí está el tiempo.
Todavía no, las diapositivas. Lo que tienen que entregar es la monografía en todo caso. Hay un joven que acaba de ingresar recién. Ha llegado tarde. ¿Ya? A ver, jóvenes, los escucho. A ver, vamos ahí con temas. Podemos utilizar el mismo tema de hoy día. Reforzamiento. Hay un joven que les ha tocado ese tema. Transformadores, transformadores monofásicos, ideales y transformadores reales. Justo lo que hemos tocado ahora. 4. Ese sería el tema de Amezquita, Vázquez, Durán, Añasco, hasta Queja, hasta Vázquez, son 3. Los 2 Vázquez y Amezquita. Ya, a ver. Entonces corto la transmisión y vamos ahí. A ver, los escucho. En todo caso, adelante. La asignación ya hemos indicado, ¿no? Todos tienen una nota ahí. La nota es 1, la exposición. Dije, 1 es la exposición. 2, en la exposición tiene que haber un ejercicio en el cual cada uno desarrolla, ¿no? Consiste, por ejemplo, les explico un poquito, es un ejercicio del tema, ¿ya? Luego viene su parte teórica y su ejercicio. Así de esa manera, ¿ya? En caso de que no hubiera ejercicio, entonces ya me dicen, no, profesor, en vez del ejercicio he desarrollado este tema, ¿no? He hecho una investigación, un desarrollo, también puede ser ello, ¿ya? Bien, adelante. Dije, a la plataforma se sube las diapositivas o en Word. Subes el trabajo de investigación. Voy a poner un link para que puedan subir las presentaciones. Ah, ya. Listo, ya actualicé el sistema. Entonces tienen ustedes ahí para las presentaciones el trabajo y el trabajo en sí. ¿Ya? Para que se califique los dos. En las presentaciones tienen plazo hasta la próxima semana todavía. Pero el grupo de hoy día ya lo puede subir en el transcurso de la semana todavía para hacer la entrega respectiva. Pero el trabajo sí lo deben entregar ahora. Si se retrasa, lo pueden entregar mañana temprano, pero ya sale con horas de retraso. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿O quieren que les dé un placito más en el trabajo hasta mañana? Para que puedan subir y no les salga con retraso. Pero hay jóvenes que van a entregar. Sí, ingeniero, se lo Mejor, ingeniero. agradecería, se Sí, lo mejor, ingeniero. agradeceríamos, ingeniero. Mañana, entonces les voy a poner un plazo de mañana. Les voy a ampliar. A ver, vamos a ver la posibilidad se puede. Sí, Inge, porque hacer inmediatamente. nos quitó tiempo otros trabajos. Y esta semana ha sido full trabajo. Ya, jóvenes, les voy a ampliar su trabajo. El día que tenemos clases es el día viernes, ¿ya? Hasta el día viernes, en todo caso. ¿Ya? Para que puedan entregar. Para que hagan bien, pues, ¿no? Trabajo de investigación. Listo. Entonces, vamos a actualizar el sistema. Ok.
condiciones. Ya está actualizado el sistema. A ver, ahora sí, ya. Damos un tiempito, tenemos una hora todavía. Tiempo para la presentación de los trabajos en la primera parte. A ver, jóvenes, los escucho. ¿A qué hora? ¿A las 9? ¿Unos 15 minutos? Ok, vamos a continuar entonces, a ver. Bien, entonces estamos viendo aquí lo que es en este caso, el circuito equivalente aproximado con sus dos formas de presentación, ¿no? Sus dos formas de presentación. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer algunas pruebas ahí, ¿no? Como les había comentado, tenemos acá una prueba de cortocircuito que se realiza en los transformadores. Este procedimiento nos dice ahí secundario en cortocircuito, o sea, el secundario es el que va a estar en cortocircuito, o sea, la salida, ¿no? Luego dicen la condición, ¿no? Aplicar al primario una tensión reducida hasta obtener las mediciones, ¿no? En este caso vamos a tener lo siguiente, ¿no? Mediciones a obtener. Vamos a tener acá una tensión de cortocircuito, una UCC en todo caso, ¿no? Que debe de ir aproximadamente de 2 a 12% de la U nominal, ¿ok? Que es la tensión que se aplica en el primario. Entonces la U nominal, la tensión nominal en el primario. Luego tenemos acá las pérdidas en el cobre, el BWCU, la potencia de pérdida en el cobre, son las pérdidas por el efecto Joule, el efecto de Joule en los devanados del transformador, cuando este opera a plena carga, ¿sí? De la corriente, o sea, con la corriente nominal. Entonces acá los datos que se van a tener en cuenta, entonces vamos a decir que la I1 va a ser igual a ¿quién? A la I'2, ¿sí? ¿Por qué sería igual a la I'2? Debido a que comparativamente la corriente I sub 0, o sea, la corriente de vacío, en este caso la corriente I sub 0 es mucho menor que la corriente en el primario, ¿ok? Cuando la corriente por el devanado es la nominal. Entonces esta corriente I sub 0 prácticamente está anulada, ¿sí? Porque recuerden que hemos indicado en el diagrama el I1 era igual al I0 más el I2', ¿sí? Pero como este I sub 0 es bastante pequeño, prácticamente quedó anulado, ¿no? Entonces tendríamos aquí algunos datos adicionales para los cálculos, ¿no? Entonces la ZE es que es la impedancia equivalente, ¿se acuerdan? Que todo lo hemos pasado al lado del secundario. Listo, entonces ¿a qué va a ser igual? A esa tensión de cortocircuito, ¿sí? Y la I nominal, una I nominal. Y esta ZE justamente va a ser la Z de cortocircuito, ¿sí? Esta impedancia que vamos a tener a la salida, acá en la salida, vamos a tener, va a ser la impedancia de cortocircuito, ¿sí? Entonces esa tensión de cortocircuito, si despejamos aquí, tensión de cortocircuito, y aquí despejamos, y aquí despejamos este UCC, este pasa multiplicando ahí. Entonces vamos a tener I, en este caso, ese I nominal, ¿sí? Por el Z de cortocircuito, ¿ok? Por otro lado, también podemos ir analizando el RE, ¿no? El RE, el equivalente, como ese Z, va a ser las pérdidas en el cobre, ¿sí? Por el I nominal al cuadrado, ¿sí? Si recordamos acá, en este caso, pérdidas en el cobre, ¿sí? Va a ser igual a ese I nominal que se está utilizando al cuadrado por el RE, ¿sí? Pérdidas en el cobre también puede utilizarse así, está en la simbología está cualquiera de los dos, W o PS, ¿ok? Entonces tenemos acá, despejamos y obtenemos ello, ¿no? Acá es por, despejamos y tenemos ello. Entonces aquí podríamos obtener también
XE también, ¿no? Pero ¿cómo lo obtenemos este XE? Lo obtenemos del triángulo acá, de este triángulo, no sé si recuerdan, entonces en todo caso acá vamos a tener ZE. Aquí vendría el XE, aquí viene RE, ¿no? Bueno, y acá viene su ángulo. Entonces aquí podemos aplicar Pitágoras en todo caso, ¿no? En todo caso eso ya también sabemos, ¿no? Y de aquí podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que ZE al cuadrado es igual a RE al cuadrado más XE al cuadrado. ¿Listo? De acá, por ejemplo, queremos despejar XE. Bueno, ahí XE al cuadrado va a ser igual a que ZE, ¿no? ZE al cuadrado menos RE al cuadrado. ¿Ok? Y de acá sacamos la raíz cuadrada, entonces sería XE raíz cuadrada de todo esto, ¿no? ZE al cuadrado menos RE al cuadrado. Entonces aquí es todo, ¿no? Aquí miren, acá le falta una flechita. ¿Listo? Ya tendríamos esa fórmula. ¿Listo? De todo lo que hemos observado hasta el momento, entonces, ¿cuál es quizás lo más interesante? Es la primera fórmula, ¿no? El UCC, la tensión de cortocircuito, con el ZCC, ¿no? De cortocircuito. ¿Ok? Entonces, ese sería el ensayo. Entonces, ¿cómo va a ser aquí? Cuando hagamos el ensayo, aquí cuando se haga el ensayo, ¿qué se hace? Entonces, colocamos acá los terminales. O sea, no, acá lo vamos a ver, ¿no? Esto va a estar en corto circuito, ¿no? Los terminales, el lado de baja tensión. Y en el lado del primario vamos a aplicar un voltaje y vamos a ver una corriente. En todo caso, vamos a ver una potencia ahí, ¿no? A ver una potencia. Al tener ahí, en este caso, tensión y amperaje, vamos a tener una potencia, ¿no? Entonces eso va a ser en este caso, el ensayo de cortocircuito, ¿sí? Es lo que se hace. ¿Ya? Entonces vamos aquí, cuando hacemos ese ensayo de cortocircuito, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Algunos datos ahí. Entonces aquí vamos a tener esa ZE, que también se le conoce como impedancia de cortocircuito. Este ZE va a ser la impedancia de cortocircuito. ¿Ok? Va a ser ZCC. Pero acá habíamos calculado ese ZCC, miren. ¿No? Acá este ZE será el Z sub C, ¿no? ZCC en cortocircuito cuando hagamos el ensayo. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos el ZCC, con el cual los componentes, en este caso la resistencia, ya va a ser resistencia de cortocircuito. Y el XC va a ser, en este caso, de cortocircuito. Entonces vamos a cambiar los términos. Ahora, RE ya no se va a llamar RE, sino vamos a poner RCC. XE ya no va a ser XC, sino XCC, de cortocircuito. Entonces pueden obtenerse los valores aproximados de las resistencias y reactancias de dispersión correspondientes a cada uno de los desvanados, admitiendo que, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Nosotros sabíamos que R1 es igual al R2', ¿se acuerdan? El R2', y este R', ¿se acuerdan que era el R equivalente? Bueno, en este caso va a ser R equivalente medios, y tenemos acá el RCC medios. ¿Ok? Luego tenemos acá que X1 va a ser X'2, esto va a ser el X equivalente medio, ¿no? XC2. ¿Listo? A continuación vamos a ver ello, ¿ya? En la práctica, la tensión de cortocircuito se expresa por los valores porcentuales
¿Ya? Entonces vamos a ver. Entonces tenemos acá lo siguiente. Entonces la tensión de cortocircuito porcentual, entonces tenemos acá la tensión de cortocircuito porcentual, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que esta caída de tensión interna expresada en porcentaje de la tensión nominal. Este UCC en forma porcentual, ¿a qué va a ser igual? La tensión de cortocircuito entre la U nominal. Profe, eso no es tensión base, lo que estábamos llamando, el valor es base, sí, pero en este caso con respecto a los valores nominales. Bueno, lo multiplicamos por 100 para que salga en porcentaje. ¿Ok? ¿Listo? Luego tenemos acá que despejando, ¿no? Entonces vamos a tener acá que UCC va a ser igual al I nominal por el ZD cortocircuito. ¿Ok? Entonces este UCC, ¿a qué va a ser igual? Reemplazamos aquí. Reemplazamos y vamos a tener que Z sub C, I nominal, U nominal sobre I nominal por 100. A ver, veamos este caso. A ver, revisamos el cálculo. Aquí sí lo tenemos, ¿no? El valor porcentual, vamos acá revisando, es el UCC por el U nominal, ¿correcto? Luego de aquí, ¿qué más podríamos decir? El UCC, la tensión de cortocircuito, es la corriente por Z, ¿no? La corriente por Z, ¿sí? Entonces, IZ, ¿sí? Correcto. Listo. Entonces aquí podemos reemplazar, en vez de colocar UCC, entonces tendríamos acá, esto sería igual a, en vez de U, tendría que poner yo acá I, podría poner acá I nominal, ¿no? I nominal por ZCC, ¿sí? ZCC sobre el U nominal. ¿Sí? ¿Listo? Luego esto es por 100, ¿no? ¿Listo? Luego, acá podemos hacer un pequeño arreglo, ¿no? Arriba se puede quedar ZCC. Y este I, o todo lo dividimos entre I nominal. Arriba y abajo dividimos por I nominal. Aquí se va el I nominal y abajo, ¿qué nos va a quedar? Así, U nominal sobre I nominal. ¿Sí? O sea, le estamos dando forma nada más. Le estamos dando la forma. ¿Sí? ¿Y esto a qué será igual? U nominal sobre I nominal, ¿a qué es igual? Z nominal, ¿a qué es igual? A U nominal sobre el I nominal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra expresión? Entonces vamos acá, bueno, voy escribiendo acá abajo en todo caso, el UCC de la parte de arriba va a ser igual al ZCC sobre el Z nominal. ¿Correcto? Por 100. ¿Sí? ¿Lo vieron? Hola. ¿Sí? ¿Lo vieron? Bien. Entonces ahora ZCC sobre Z nominal, ¿qué sería? ¿Esto no es valor por unidad? Valor por unidad. Claro que sí. Entonces acá tendríamos así. Voy a escribir acá ello. Entonces acá vamos a escribir acá el mu. Entonces el mu CC porcentual, ¿no? Ya, vamos a poner acá así porcentual. Va a ser igual al Z
CC porcentual. ¿Sí? Entonces, es justamente lo que hemos indicado acá. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Dice que el ZCC es conocida como nombre de impedancia de cortocircuito porcentual. ¿Ya? Algunos fabricantes, en este caso, nos dicen ZCC en lugar de darnos el UCC en los datos de placa. Entonces, en los datos de placa, cuando tengamos en el transformador la tensión UCC, vamos a trabajar y nos vamos a dar cuenta que es el mismo Z sub C. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a borrar todo lo que nada tiene que ver ya, en todo caso. Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? ¿Sí? Que el UCC es igual a Z sub C. ¿Sí? Sí, ingeniero, hay que verlo por unidad también. Claro, en valores por unidad, no en valores reales, ¿no? En valores por unidad. Valores ¿no? por unidad. Así es. Listo, vamos acá. Corriente de cortocircuito, el ICC. Vamos a ver qué va a pasar ahí. El ICC es la corriente de falla en caso de que hubiera un cortocircuito en el secundario del transformador. Este ICC entonces va a ser igual a ese I nominal entre el UCC porcentual. ¿Está bien eso? ¿Ya? Por 100. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, esto va a ser ¿qué cosa? Esta es la corriente reflejada en el lado del primario. ¿Ya? Es la corriente reflejada en el lado del primario. ¿Listo? Entonces, ahí nos quedamos. Esas serían las fórmulas que necesitamos hasta ahí. Luego ya aquí vamos ahora a ver el transformador con 3 devanados. ¿Sí? Transformador con 3 devanados. Acá dice, muchos transformadores utilizados en los sistemas de potencia, en este caso pueden tener 3 arrollamientos, ¿no? Por cada fase, ¿no? Denominados el tercer arrollamiento con el nombre de terciario. Entonces acá vamos a tener P, S y T. ¿Sí? 3 devanados. ¿Sí? Entonces un transformador con sus 3 devanados. ¿Ok? Entonces el diagrama unifilar, este será el diagrama unifilar de un transformador de 3 devanados. ¿Ok? Listo. Este transformador puede representarse por su circuito equivalente monofásico también. ¿Ya? Puede representarse también por su circuito equivalente monofásico, ¿no? De 3 impedancias, ¿no? Conectadas en estrella, ¿no? Con el neutro, en este caso, ficticio en todo caso, ¿no? Como se muestra en la figura. Entonces tenemos acá un ZP, un ZS y un ZT. Este sería el equivalente monofásico de un transformador de 3 devanados, ¿no? Donde ZP, ZS y ZT son las impedancias equivalentes a cada uno de los devanados. Primario, secundario y terciario. Vamos a sacar lo siguiente. Generalmente los fabricantes de transformadores dan como ZPS, ZST y ZPT, ¿no? Donde estos valores, vamos a tener acá que ZPS viene a ser la impedancia del lado primario que está en cortocircuito con el terciario, ¿sí? Y ZST es la impedancia del secundario cuando el terciario está en cortocircuito y el primario en circuito abierto. O sea, acá te dan todas las condiciones, ¿no? El ZP sub T va a ser la impedancia del primario cuando el terciario está en cortocircuito y el secundario en circuito abierto. ¿Ok? Entonces tenemos ahí 3 condiciones, uno para cada caso, ¿no? Para encontrar el ZPS, para encontrar el ZST y el ZPT.
P sub T. Entonces, las impedancias anteriores están referidas a la misma base de tensión y potencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a tener acá lo siguiente, las fórmulas. Quisiéramos encontrar, ya este es el resultado en todo caso, ¿no? De esta interacción. Podemos encontrar acá el ZP, este valor de ZP, que va a estar en función a cada una de las impedancias, ¿no? Que están referidas, en este caso de P y S, entre P y T y Z, ST. Para encontrar el ZS también hacemos un medio de todas las referencias de P sub S con respecto a S, T y respecto de P sub T, ¿no? Entonces tenemos acá las tres impedancias, ¿no? ¿Okay? Y de igual forma encontramos para el Z sub T con cada una de las impedancias de P sub T, S sub T y P sub S. ¿Ok? Esta sería la solución para poder encontrar cada una de las impedancias cuando querramos encontrar estas impedancias de acá. ¿Sí? O sea, nos dan, el fabricante, ¿qué nos da? Estos datos, ¿quién nos da? Los fabricantes. ¿Qué nos dan? La impedancia, en este caso PS, que viene a ser la impedancia del primario, cuando el secundario está en corto circuito y el terciario está en circuito abierto. O sea, acá nos da las condiciones para hallar cada una de ellas. Si quisiéramos hacer el cálculo de cada una de ellas, aquí están las condiciones. ZPS, el primario y el secundario en cortocircuito. Listo. Y el terciario, circuito abierto. Eso es para encontrar PS. Para encontrar ZT, te dice impedancia del secundario y del terciario en cortocircuito. Secundario y terciario, cortocircuito. Y el primario, a circuito abierto. ZPT, impedancia, cuando el primario y el terciario, cortocircuito, y el secundario, a circuito abierto. Entonces, de ello, en base a ello, entonces nosotros podemos establecer, ¿no? Que las impedancias de cada uno de ellos, ¿no? ZP, S y T. ¿Y estas quiénes son? Son estas que están aquí, miren. Son estas. Y tenemos ZP, Z sub P, Z sub S, Z sub T. Entonces ahí tendríamos que hallar, por ejemplo, uno cuando está en cortocircuito, el otro que está con circuito abierto, hacemos las pruebas respectivas y encontramos, ¿no? Porque esta Z sub P, Z sub S y Z sub T son las impedancias equivalentes, ¿no? Al devanado primario, secundario y terciario. ¿Ok? Otro dato que nos indican, ¿no? El valor de la ZS es muy pequeño, ¿no? Y pudiera llegar a ser negativo. ¿Ok? Listo. Hasta ahí con los transformadores de tres devanados. Ahora, otro tema que les tocó a ustedes, autotransformadores. Un pequeño resumen en todo caso, ¿no? Bien, jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Ya están listos todavía? Antes de cambiar de tema, porque ya estamos con la hora. Porque ya estamos tocando otro tema ya. Después vienen otro tema ya con varios devanados en todo caso, ¿no? ¿Cómo vamos con el tema de trabajo? ¿Qué hice a Mezquita? Sus demás compañeros, ¿qué ha pasado? No veo trabajos, ¿ah? He subido al sistema, he visto a pocas personas, ¿no? Son 50 trabajos que debe de haber, pero no estamos los 50, digamos, faltan ahí personas. ¿Qué fue, señores? A ver, a Mezquita, quería comentarlos, a ver cómo vamos. Sí, ya. ¿Puedo cortar todavía? Vamos a avanzar a autotransformadores más, ¿sí?
Entonces, la siguiente clase tenemos que dar examen, como estamos avanzando, entonces, el examen. La próxima semana de práctica. Vamos acá, el autotransformador. Los devanados, en este caso, los transformadores se encuentran acoplados, dice, magnéticamente y eléctricamente aislados entre sí. Entonces, tiene sus características el autotransformador. En el caso de los autotransformadores, están acoplados magnéticamente y existe una conexión eléctrica entre los devanados primario y secundario. ¿Ok? Debido a que la transformación de la energía es eléctrica y magnética para una potencia dada, su tamaño, costo, regulación de tensión y pérdidas es menor al de un transformador de la misma potencia. Dichas ventajas son mayores cuando la relación de transformación es próximo a la unidad. Por ello es que en los sistemas de potencia se emplean para evaluar y reducir las tensiones que no presenten gran relación de transformación. Bueno, las dificultades que se presentan no son de aislamiento eléctrico entre el primario y secundario, así como el hecho de presentar mayores niveles de corriente de cortocircuito. En los autotransformadores generalmente están conectados en estrellas, ¿no? Con su devanado terciario, en este caso, en delta. En delta. Con esta conexión en delta se busca suplir la fuerza electromotriz de los terceros armónicos de la excitación. ¿Ok? Listo. Veamos acá, entonces. Tenemos el autotransformador trifásico. Tenemos aquí el... A ver, ¿qué pasó? Ya. Tenemos a R1, T1 y delta 1. Las salidas ahí. Aparentemente punto medio, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos acá R2, S2 y T2. ¿Qué podemos observar ahí, jóvenes? A ver, ¿qué más podríamos ver ahí, jóvenes? Sí, dígame, Amigo. ¿qué más podemos ver ahí? A ver. Transformador trifásico. No, Estamos viendo autotrafos. plano de autotransformadores, Eso, ¿no? ¿no? De las tres líneas que se empalman en estas tres líneas R1, T1 y S1 se empalman dentro del circuito en, ¿cómo se llama? Y. Ya. Pero hay algo importante que podemos ver. Está bien. ¿Qué más podríamos ver? Por eso les digo, ¿qué observaciones tenemos, no? Sí, tienen impedancia a tierra, sí, normal, sí, no hay problema. En eso se está. Tenemos una resistencia ZN. Tenemos esa impedancia que va a tierra, ¿no? Sí, se le pone una impedancia a tierra. El neutro, en todo caso, ¿no? El neutro. Claro, funcionaría como un neutro. Es el neutro, se va a tierra, ¿ya? ¿Qué más podríamos ver? Yo les pregunto, ¿y dónde está el autotransformador? Mi pregunta ahí, profe, este es autotransformador, sí, ¿y dónde está pues, el núcleo? ¿Se acuerdan? A ver, hacemos el comentario en todo caso. Por eso les digo, estamos observando, pero pregunto ahí, ¿no? Nosotros así recordamos un poquito aquí la bobina, así, de los otros que hemos visto, ¿no? Así. ¿Y aquí dónde está eso? ¿Dónde está ello? En el T1, R1 y el S1, es una S1. Es S1, sí, S1, el otro es En una S2, fase, sí. ingeniero, creo. En un lado no tiene desconexión.
Hay que dicen sus comentarios sus compañeros, hay varios que son electricistas, ¿eh? Hay varios que son electricistas, a ver, de repente ahí un aporte suyo no estaría mal. Que podríamos, porque el detalle está ahí, ¿no? La observación que se hace. Acá está del punto medio, está saliendo, ¿no? En todo caso, repasamos un poquito acá lo que nos indica los puntos, ¿ya? A ver, repasamos, porque aquí está todo en la respuesta, ¿no? Lo que les he preguntado. Lo borramos de nuevo. Tenemos algunas partes que se han podido pasar, ¿sí? Y revisamos. Empezamos de nuevo, ¿no? Hacemos un pequeño repaso y nos dice acá, los devanados de los transformadores se encuentran acoplados magnéticamente y eléctricamente y están aislados entre sí, correcto. En cada caso, los autotransformadores, ellos están acoplados magnéticamente y existe una conexión eléctrica entre los devanados primario y secundario. Aquí está la respuesta, ¿no? A ver si revisamos esto. O sea, el transformador sí está, o sea, tenemos el núcleo y está enrollado ahí. Sí está enrollado, está ahí, efectivamente el núcleo está enrollado, pero de un punto de ellos está saliendo un terminal. ¿Sí? En este caso se va hacia él, si es el primario, se va hacia el secundario en todo caso, ¿no? ¿Ok? Ahí está el detalle. ¿Ok? Entonces ahí, desde que está el devanado, sí está, ¿no? Entonces acá tenemos el devanado del primario, se enrolla, en este caso el secundario, ¿no? Está enrollado, de ahí sale para el primario, de aquí del otro paquete está enrollado y de ahí sale para el otro, de aquí está enrollado y sale para el otro. Entonces vamos a tener ahí 3 salidas, ¿no? Entonces para cada uno, ¿no? Para el RS y T, ¿no? ¿Ok? Entonces ese sería el autotransformador trifásico, ¿no? Para cada una de las fases. ¿Ok? En el circuito equivalente monofásico es similar a la del transformador, ¿no? Es en el caso, es igual que el anterior, en todo caso, llamémoslo así, ¿no? Entonces vamos a tener acá ese transformador acá, toda esta bobina, miren, ¿sí? Entonces el paquete sería el ideal, y teníamos acá el equivalente, ¿no? ¿Sí? Pero como era ideal todo esto, solamente nos quedamos en valores por unidad. Cuando lo pasemos a valores por unidad, solamente nos quedamos con el Z, PU, nada más. O sea, nos vamos a trabajar, el primer caso está en ohmios, en el segundo caso estaría en valores por unidad. ¿Ok? Entonces tenemos ahí el circuito equivalente en ohmios, que es el caso A, y en valores por unidad, acá en el caso B. ¿Listo? Entonces, en el autotransformador, de cada línea, de cada bobina, sale uno de un punto, ¿no? Podemos decir, el punto medio se va hacia el primario y el otro terminal se va hacia el secundario, ¿ya? El circuito equivalente, en este caso, de un monofásico, lo podemos dibujar de la siguiente manera. Entonces, para un caso monofásico. Circuito equivalente monofásico lo podemos dibujar de la siguiente manera. Entonces tenemos acá la tensión del primario, U sub 1, ¿sí? Como es monofásico, tiene acá una línea corriente, tiene sus bobinas, tiene su devanado, en todo caso acá su devanado, y está, miren, está saliendo del punto medio, ¿eh? Está saliendo del punto medio, ¿sí? Es el devanado, en este caso se le denomina paralelo, y el de acá serie. ¿Qué sucede? Este va a cerrar circuito ¿con quién? Con ZL. ¿Ok? En este caso sería un autotransformador monofásico elevador. ¿Sí?
está recibiendo una tensión U sub 1, vamos a tener una tensión U sub 2 mucho mayor. Posiblemente si este es el punto medio, sería el doble de repente, ¿no? Acá de repente es 110, de repente va a salir 220, ¿no? Si tenemos en tensiones pequeñas, ¿no? En baja tensión. ¿Ya? Seguimos. Luego tenemos acá, asumiendo las pérdidas nulas, en todo caso, entonces diríamos así, si las pérdidas son nulas, entonces, ¿qué podríamos decir? Que la potencia de entrada, Es igual a la salida. si no hay pérdidas, entonces serán iguales, pues entonces es igual a la potencia de salida. ¿Sí? Y si esto ocurre, entonces la potencia, entonces vamos a tener acá, la potencia es U por I, ¿no? U por I, ¿no? U por I, ¿no? Entonces aquí diríamos que la potencia S1 es igual a la potencia S2, ¿sí? Entonces ahí tendríamos esta pequeña relación, ¿no? Entonces la potencia se transmite magnéticamente ahí. Entonces, la potencia ahora que se transmite magnéticamente, miren la otra, ¿no? El SM, llamada potencia propia interna, va a ser igual al U2, I2, en este caso I2 por la diferencia de tensiones. ¿Ok? De aquí podemos operar también, ¿no? Hacer las operaciones, ¿no? Y ahora la potencia que se transmite eléctricamente, ¿cuál sería? La potencia que se transmite eléctricamente sería el I2 por U1, ¿ok? Llamada también potencia conducida, ¿ok? Listo. Bueno, ahí termina esta parte. Ahí nos quedamos con estas fórmulas, ¿ya? Nos vamos ahora, siguiente tema. Transformador con varias tomas. Yo creo que les ha tocado a uno de sus compañeros ese tema. ¿Sí? Después hacemos ejercicios. Uno de los métodos de controlar las tensiones en una red se basa en el empleo de tomas, ¿no? En los que la relación de las espiras puede cambiarse. Existen métodos para variar la relación de transformación. O sea, esa relación de transformación la podemos variar. En este caso sí, ¿no? Entonces, para poder variar esa relación de transformación, ¿qué tenemos que tener? Varias tomas, ¿sí? Varias tomas. Entonces acá podemos hacer lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podemos variar esa relación de transformación? Por la conmutación en vacío sin carga o también puede ser bajo carga. La dificultad que se tiene de la conmutación en vacío es que se debe de desconectar la carga, ¿sí? Por lo que se tiene que desconectar el transformador para variar la toma. Entonces acá hay un pequeño problema, ¿no? Esa es la dificultad cuando se trabaja en vacío. En sistemas de mayor potencia, la parte de los transformadores tienen conmutación en carga. Para el control automático de las tomas de carga de estos transformadores tiene una conmutación en carga. Entonces ahí. Para el control automático de las tomas en carga de estos transformadores se emplea un regulador electrónico que controla la operación de accionamiento por motor en todo caso. ¿Sí? Que trabaja por principio de marcha paso a paso. Es el motorcito que utilizamos. Marcho paso a paso. Esto se emplea para comenzar la caída de tensión, dice, debido a la carga a lo largo de la línea que sale del transformador regulador, ¿no? Y cuya tensión en el otro extremo se pretende mantener constante. Entonces, todo este trabajo, ¿para qué lo hacemos? Porque queremos mantener un nivel de tensión, ¿no? No queremos fallarle al cliente, ¿no? Entonces, podemos hacerlo utilizando en forma automática, ¿no? Utilizando acá un regulador electrónico con su motor de paso a paso para poder hacer estos cambios respectivos, ¿sí? Y poder regular la tensión
En este caso, variando la relación de transformación. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos eso? Variando las tomas. ¿Okay? Aquí tenemos grupos de conexión. Producto de la forma en cómo se conecta internamente a los devanados del primario y del secundario del transformador, se pretenden, en este caso, se presentarán desfasajes, ¿no? Se presentan desfasajes entre las tensiones del primario y secundario. Por ejemplo, en los dos esquemas mostrados tenemos el esquema delta Y, miren, delta Y, esa es una conexión, ¿no? Tenemos desfasajes diferentes entre la tensión del primario y la del secundario correspondiente. ¿Ya? Aquí tenemos que observar ello, ¿ya? Vamos a lo siguiente. Lo que tenemos acá es un tipo de conexión DY, ¿sí? Más adelante vamos a ver, hay DY5 y otros puntos más, ¿no? Entonces, depende de la conexión, cómo estén ahí ubicados. Revisemos en todo caso, a ver. Vamos aquí. Líneas. R. S. T. ¿Listo? Entonces, cada uno de ellos va a alimentar. A ver, vamos identificando. Poco a poco vamos identificando entonces. Vamos identificando. R va a estar aquí. Muy bien. R ingresa acá, ¿no? R ingresa y se va para acá. S ingresa por acá y se va ahí. El otro ingresa por acá y se va así. ¿Ok? Es de la conexión A. Aquí tenemos la conexión B, ¿no? Entonces aquí, ¿qué observamos? A ver, ¿en qué conexión estará este transformador aquí? ¿Qué tipo de conexión tiene ahí? ¿Listo? Ahora acá, en las salidas, ¿no? Acá también vemos aquí. ¿Qué tipo de conexión hay ahí? Una conexión en Y, ingeniero. A ver, estoy acá tratando de corregir acá. Vamos acá. Tenemos acá, nos dice, tenemos la conexión D y tenemos la conexión Y. En un lado tenemos D y en otro tenemos Y. D es delta o triángulo. ¿Ya? Delta, quiere decir en un lado tenemos ese tipo y en el otro tenemos estrella. ¿Sí? Aquí se puede observar ello. Aquí tenemos las líneas, ¿sí? Estas serían, por ejemplo, la entrada y el otro sería la salida, ¿no? ¿Qué observamos ahí? ¿Qué conexión está en la parte superior? ¿Ya? Entonces analizamos ahí, mientras vamos pensando ahí, acá miramos este otro lado. ¿Es idéntico? Al menos miramos eso. ¿Es idéntico? Está volteado. Son idénticos, ¿no? Acá ingresa U, Son B, idénticos, E, ingeniero. W, W. Y acá sí es idéntico al otro, son copias. Profe, ¿para qué pone dos iguales? ¿No? Están iguales. A ver, Z, X, no, X, Y, Z, X, Y, Z, listo. V, W, V, W. X, Y, Z, X, Y, Z, V, W. Ah, ya, profe, ya están recordando ahí, ya. Ah, ya, profe, ya estamos recordando ya las conexiones, ¿no? Sí, las conexiones, correcto. Cuando era en estrella y cuando era en triángulo. Cuando es en estrella,
A ver, analizamos un poquito, miren. Cuando es en estrella, ¿qué podemos decir acá? Miren acá, este es el U, el B. Acá se van a dar cuenta cuando ya pongo los puntitos ahí. Esta conexión que está en la parte baja, ¿qué es? ¿Estrella? Triángulo. Estrella. La parte que está Estrella, abajo, estrella. estrella, muy bien. La parte de abajo es estrella, ingeniero. Ya se están dando cuenta, ya están despertando, ya, listo, ya. Seguro para decir presente, muy bien. Es que es por el color rojo, que ahí no se guía. Para decir presente. Sí, ya están despertando para decir presente. Están alistando voz. Uy, hablando de presente, no tengo batería. Ya, listo. Luego tenemos acá, en la parte superior, ¿en qué está? Un triángulo. Acá se está uniendo el U con el Y, ¿no? Acá, ya, sí, ya está cantada, pues, ¿no? Esto, ¿no? Está cantado. Sí, ya está cantado ahí. Sí, pero acá observamos, la conexión es el U con el Y, ¿no? Acá el U, como que está invertido. Sí, ingeniero, está al revés. Ya, No, o sea, el flujo magnético está corriendo a la inversa, como cuando uno tiene sentido de la polaridad, va a la inversa en este caso, ¿no? ya, listo, acá sí está, ¿no? Está invertido, está volteado acá. Pero este sería el triángulo, ¿no? Entonces un lado está en triángulo, el otro está en estrella. Triángulo, estrella. Entonces sería delta Y, si podemos decir delta Y, ¿sí? Entrada, salida, ¿no? Delta, entrada, salida. Entrada estamos subiendo que es arriba y la salida es en la parte de abajo, ¿no? ¿Ok? Listo. Y acá tenemos acá desfasaje angular entre tensiones que tienen el mismo RC primario y secundario. Tenemos el desfasaje angular, ¿no? Entre, en este caso, tensiones de fases RS del primario y RS del secundario. ¿Qué podemos decir acá al respecto? Tenemos acá el URS, listo. El URS. Uno es del primario y el otro es del secundario. ¿Cuánto suma 210 más 150? Ahí tenemos los 360 grados, ¿ok? Listo. Entonces ahí tenemos ahí la compensación, ¿no? Tenemos los dos ángulos. ¿Ya? Este desfasaje, dice, se suele determinar por el método del reloj, ¿no? Debido a que los desfasajes se producen, son múltiplos de 30, ¿no? En este caso, el reloj está dividido en 12 partes, ¿no? Que también tiene 30 grados. Justamente coincide con ella, ¿no? Con los ángulos, con las agujas del reloj. Con los ángulos que forman, ¿no? ¿Ok? Y eso nos va a ayudar para lo siguiente, ¿eh? Para encontrar las conexiones de los transformadores. En este caso vamos a decir DY-N5. ¿Ya? ¿Qué significará esa conexión DY-N5? Vamos acá, miren. Hemos dicho que estamos haciendo de tomas variables, ¿no? Con la finalidad de mejorar y reducir las pérdidas a la salida y podemos variar la relación de transformación. Estamos en ello. ¿Listo? Entonces aquí vamos a lo siguiente. Nos dicen DY-N5. ¿Qué será eso? D. En este caso, la letra mayúscula, en este caso dice forma de cómo está conectado, miren, forma de cómo está conectado el devanado de alta tensión. Listo, entonces la primera letra nos dice el devanado de alta tensión.
el devanado de alta tensión, porque un transformador vamos a tener ahí un lado de alta y el otro tendrá que ser de baja, o los dos serán alta-alta. Un transformador, ¿qué será, jóvenes? ¿Habrá un lado de alta y uno de baja, o los dos son de alta-alta? Tiene que Ingeniero, haber uno de alta y uno de baja, ingeniero. ingeniero, podría ser ingeniero incluso dos de alta, porque podría ser un transformador de aislamiento. También podría ser un transformador de alta a baja y de baja y alta, ¿no? Hay tipos de transformadores. En ese caso sería delta estrella con un desfase de 5, ¿no? Grado 5, o sea, 150, ¿no? Ah, ahí sí, 150 dice. Ya. Entonces vamos aquí entonces, seguimos. Luego viene Y, ¿no? Y nos dice acá, la letra minúscula, en este caso la letra minúscula, nos indica acá la forma en cómo está conectado el devanado de baja tensión. O sea, hay un lado de alta y un lado de baja, ¿no? Ok. Entonces, el segundo va a ser va a estar conectado, cómo está conectado, ¿no? Luego viene la letra N, ¿y qué cosa va a significar N, no? Nos indica la letra N que el neutro está accesible. De repente no hay accesibilidad, como sí puede haber. De repente puede ser o no que no esté, ¿no? Luego al final tenemos el 5. En este caso nos dice el índice de la conexión. Este 5, ¿qué nos va a decir? Desfasaje 5. Va a ser o en la posición 5. Cada posición, ¿cuánto tiene? Hemos dicho que acá las posiciones las vamos a asemejar a las agujas del reloj. Entonces, en la posición 5 sería 5 por 30, está en la posición de 150 grados. ¿Sí? Siguiendo la dirección de las agujas del reloj. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos encontrar las posiciones. ¿Ya? Luego tenemos acá una tablita de clasificación de condensadores según series normalizadas. E95, E96, bueno, esto lo vemos ya con un ejercicio mejor, ¿ya? Y nos vamos acá a lo siguiente, a lo que estábamos hablando. DY1. A ver, nos ubicamos, a ver. DY1. A ver, vamos en orden. Delta, ¿no? Delta. Entonces, delta, la tensión U va a ser como el 0. Entonces, acá un triangulito. Dibujamos este triángulo. Triángulo equilátero, ¿sí? DY 0. En 0 está acá, a las 12. 0. Ese es D. Listo, ya está dibujado D. Ahora vamos a dibujar Y, la posición. ¿Cuál va a ser su posición de Y? El 1. ¿Cuál es la posición 1? Las agujas de reloj tengo acá 30. La posición 1 o a 30 grados. Ahí viene la U, el U de salida en todo caso. Esta es la toma de secundario, ¿no? Recuerden, ¿no? ¿Va a estar a cuánto? A 30 grados o en la posición 1. Listo. Entonces aquí viene el 1. Y como está en estrella, dibujamos la estrellita. Entonces, ¿dónde irá el V? En todo caso, irá en la posición 5. Y el W irá en la posición 9. ¿Listo? ¿Se ha entendido, jóvenes? Entonces, ¿cómo vamos desfasando? Uno tiene que estar fijo, ¿no? Los dos no se van a mover, pero uno tiene que estar fijo. ¿Ya? ¿Y cuál es el que se va a mover en todo caso? Es el secundario, ¿sí? Porque yo puedo poner DY5. En DY5, entonces yo pondría acá la corriente, en todo caso, vamos acá. 1 en la entrada, ¿no? El D, acá. La salida, entonces la salida está en Y1. Y1 acá, en el 1 en todo caso acá, ¿no? Es estrella, pero va a venir la tensión U. Entonces el U de entrada, el U de salida, su hermano, pero el de salida. Es el U1, es el U de salida. En todo caso, ¿está a cuánto? En el tab 1, en la posición 1 en todo caso, no se mal ahí. ¿Listo? Bien, ¿y cómo sería la configuración? Bueno, esto ya lo conocemos, ¿no?
conexión delta, tenemos UX, BY, WZ, ¿no? Entonces acá juntamos nada más, formamos el triángulo, ¿ok? Y el estrella, la salida, son letras minúsculas, la salida, es primario de secundario. Entonces tenemos acá U, B, W, ¿no? X y Z. Entonces aquí, ¿cómo se uniría? Acá forma el acá Y, acá será el delta. ¿Ya? ¿Y qué posición es acá? El DY1. ¿Listo? Bien. Entonces aquí tenemos algunos datos adicionales que nos indican la norma IEC, ¿no? 76. Nos dice que los transformadores de potencia, bueno, en su anexo E nos distingue cuatro grupos de conexiones. Estas son las conexiones que se distinguen. Entonces tenemos acá lo siguiente, ¿no? El grupo 1, el grupo 2, 3 y el grupo 5 en todo caso ahí, ¿no? Vamos a ver, nos dicen acá índices. Tenemos la 0, 4 y 8. En el grupo 2 están las 6, 10 y 2. En el grupo 3 están la 1 y la 5, ¿no? Todos son índices horarios, o sea, en el sentido horario. ¿Ok? Luego tenemos acá el 7 y el 11. La marcha en paralelo de dos transformadores con el mismo índice horario es siempre posible, ¿no? Si los índices horarios difieren, por ejemplo, 4 u 8, o sea, 120 y 240, los transformadores pertenecerán al mismo grupo, ¿no? Y por lo tanto es posible su conexión en paralelo con uno o dos corrimientos cíclicos, ¿no? Como se muestra en la figura. Listo. Aquí tenemos, a ver, tenemos el DY1, miren, tenemos el DY1, DY6, DY5, DY5, YD7, Una consulta. YD11. ¿Sí? Inge, la rotación que se da, ¿con qué finalidad o qué mejora hace las conexiones? En lo que se busca aquí es mejorar la eficiencia del sistema, ¿no? Lo que buscamos es ahí tratar la menor cantidad de pérdidas que se busca en el sistema y buscamos compatibilidades en todo caso, ¿no? Que tengan la misma secuencia para que no haya problemas. ¿Ya? Pero si es que los devanados, bueno, cada bobina, así llamarlo, cada devanado es igual, se fabrica igual, ¿en qué prácticamente ayudaría en la eficiencia, no? ¿Dónde está aquí? No está aquí justo, ¿no? La conexión YY, soluciones e inconvenientes. Conexión de YY, los problemas, justamente eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Los problemitas ahí, qué sucede si los cambiamos. Esto es el temita que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Los defectos hay problemas si no trabajamos con ello, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, no te preocupes, ¿ya? Por lo pronto vemos acá las conexiones, ¿ya? Vamos en orden todavía un poquito. Entonces tenemos acá el DY1, DY6, DY7, entonces lo que buscamos ahí es conectar estos trafos, ¿no? En todo caso también podríamos encontrar para cada uno, ¿no? El DY5, así como hemos encontrado acá, miren, en todo caso acá, el DY5, tenemos el DY y tendríamos que cambiar acá Y5. A ver si vamos practicando esto un poquito. Entonces tendríamos acá lo siguiente, el círculo. Podemos dibujar un pequeño círculo. DY, vamos a poner acá, este se va a mantener, más o menos ahí. El Y5, entonces 1, 2, 3, 4, 5, como que recién acá. Increíble, pero miren esto.
Está muy aproximado. Pero vamos acá. El U va a estar aquí. El B, su B y su W. Este es el D. El que vamos a hacer es el DY5, ¿no? ¿Sí? Entonces, este DY5 tenemos acá el U. ¿Dónde va a estar el? Este es el U de entrada, llamémoslo, ¿no? El de salida, su U, en este caso está aquí, miren, en el 1. Pero ahora va a estar en el 5, donde estaba. Entonces, se ha girado, ha habido un giro ahí, ¿no? Acá en el tab 5, en todo caso, la posición 5. Entonces, acá vamos a tener el U. ¿Sí? El U. ¿Ya? El U. Entonces, aquí, ¿quién vendría? Acá como que se ha movido, ¿no? Aquí vendría el B minúscula y aquí vendría el W. Pero gráficamente es la misma posición, ¿no? Gráficamente da la misma posición o daría otra. ¿Qué dicen? ¿Estaría bien dibujado? ¿Ese sería el DY5? Esa es la pregunta. O dicho de otra manera, si quiero utilizar acá el mismo gráfico, entonces aquí yo le cambio, le voy a poner acá 5, y aquí habría yo un cambio. En vez de poner acá el U, en vez de poner acá el B, el U lo pondría aquí. Aquí pondría, utilizando el mismo gráfico, aquí pondría el B, y aquí pondría el W. Pregunto ahora, ¿no? ¿Estaría bien ese gráfico? El DY5. ¿Qué dice? Porque eso es lo que queremos también, el objetivo de hoy día, ¿no? Hacer los gráficos. ¿Está bien, no? ¿Qué significa, pues, el 1 y el 5? ¿Que tiene que correr cuánto? Regresamos acá en todo caso. ¿Dónde está? Aquí. El ángulo, ingeniero. Así es. El 5, desfasaje de Y5, tiene que estar a 150 grados. 150 grados. Listo. El 1, en este caso el 1 tendría que ser. En este caso estamos trabajando en sentido horario, porque también puede haber antihorario. Horario. Quiere decir que vamos a avanzar en este sentido, porque también podemos hacer para el otro lado. Eso va a depender ya. Si hacemos ejercicios, depende del ejercicio, ¿no? Entonces, ahí, horario. En todo caso, aquí estaría a 150 grados, en todo caso. Habría ahí 150 grados. Aquí tendría 30, más 30, más 30, más 30, más 30. Sí, estaría 150. Sí, ingeniero, sí cumpliría 150. Claro, entonces lo que tienen que ver ahí entonces es que se puede variar, se puede cambiar las posiciones. Y esas son las que vamos a ir variando, en todos casos hay que practicar también, ¿no? Entonces tenemos acá el de Y5, el 11, el 12, el 8, el 4, bueno, este está en 0, ¿no? El 1, el 7, el 1, y todos en este caso estamos trabajando con sentidos horarios, ¿ya? Bueno, si tuviéramos presencial, yo les diría que me presenten los diagramas de toditos estos. Que me entreguen los diagramas de toditos. Así como yo he hecho, por ejemplo, acá ahorita, sí, he hecho el de Y5, pues me hacen todos ellos. De manera de práctica, de toditos. ¿Ya? En todo caso, al que le ha tocado este tema, me gustaría que haga esa parte en todo caso. ¿Ya? A ver si lo presenta también. Bien, jóvenes, por ahora nos quedamos aquí y luego continuamos porque todavía el tema es un poquito, no termina y es un poquito largo. Todavía hay más temas que tocar aquí, ¿ya? Vamos a tomar la asistencia entonces, ¿ya? Ahora sí. La siguiente clase nomás entonces se exponen, jóvenes, ¿ya? Pero ahora sí, sin falla, ya les he dado tiempo, espero que con lo que les he explicado ahora podamos mejorar un poquito más. ¿Y hasta cuándo es la fecha límite, Inge? Les he ampliado el viernes, hasta este viernes. Ya. Para que Bien, puedan gracias, mejorar, pues, para que lo hagan bien, con calma, ¿no? Tampoco aquí los trabajos no quiero que los hagan mal, ¿no? Sino que lo hagan bien, ¿sí? Lo hacen bien, se preparan, se ponen de acuerdo, ¿sí?
Como estamos en pandemia, tampoco no se puede reunir bien las personas, ¿no? Pero, sin embargo, ustedes pueden, son jóvenes, sé que por el celular, en 2 clics se pueden comunicar, ¿ya? Ok, vamos acá a lo siguiente, vamos con la asistencia, así que son bastantes. Alvarado ya